para preguntas. ¿Quién empieza? Lo de siempre. Empezamos a preguntar nosotros. Bueno, mientras os animáis, yo quería hacer un par de reflexiones como moderador en un par de minutos, ¿no? A las dos intervenciones que eran de esta mañana. Un poco terminando con lo que decía Karina, ¿no? La ética en la educación. Para poder dar una perspectiva interna de cómo mejoramos el clima y las relaciones mutuas, el entendimiento, la confianza, la responsabilidad. Para mí se me ocurren un par de cosas o tres sobre la educación que tenemos también que tener en cuenta, ¿no? La primera es lo que llamamos la transparencia corporativa, y sobre esto hay que mejorar bastante. Si vemos el informe de Transparencia Internacional, solo 2 universidades de las 59 públicas son definidas como transparentes, ¿no? El resto son translúcidas, opacas. Y esto implica que hay que hacer un buen esfuerzo, como decir, no solamente serlo, sino aparentarlo. Y esto implica accesibilidad a la información, planes estratégicos, planes de empleabilidad. Por tanto, hay que avanzar mucho en el tema de la transparencia de las universidades, lo mismo que este camino lo recorrió el tercer sector hace algunos años, ¿no? Un segundo elemento que me parece interesante, terminando con lo que decía también Karina, es ¿y qué peso tiene todo esto de lo que estamos hablando en los rankings universitarios internacionales? Cero, ¿no? Cero. Por tanto, es importante hacer un esfuerzo interno, como decía Karina, para mejorar esa relación de confianza, esa manera de entender la ética desde el punto de vista de la docencia y del alumno, ¿no? Pero también hay que hacer un cambio en la manera de evaluar internacional y nacionalmente el desempeño académico de las universidades, de los docentes y de los alumnos. Es decir, mientras que estos temas no pesen realmente lo que son las evaluaciones nacionales e internacionales, el camino que vamos a recorrer va a ser un camino más basado en el voluntarismo que en una realidad que realmente tenga que ser asumida después de tantos años de reflexión. Y digo esto porque cuando vemos una tras otra vez los informes PRISA, vemos que al final siempre aparece muy relacionado digamos, con los mismos indicadores, ¿no? Con indicadores de desempeño académico, formativo, temas como las matemáticas, etcétera, ¿no? Pero sigo sin ver por ahí nada que tenga que ver con la ética o con la construcción de ciudadanía, con lo que es fundamental en la educación, que es la creación de un pensamiento crítico, lo cual implica dar mucha información, dar herramientas para que los alumnos, una vez salido de sus, no solamente aulas universitarias, sino de sus prácticamente 20 años en un modelo de educación pública, puedan construir, digamos, un modelo de sociedad distinta, ¿no? Distinta a la actual, obviamente, ¿no? Y viendo un poco el repaso de la ética en la educación, y siempre ahora ponemos, por ejemplo, ejemplos como el caso finlandés, ¿no? Donde decimos es un modelo educativo, que desde que ahora se está hablando mucho, etcétera. Yo estaba mirando el otro día, repasando un poco la currícula educativa del modelo de Finlandia, y veía temas como los derechos humanos, la igualdad, la inclusión, la responsabilidad social empresarial, el medio ambiente, la responsabilidad fiscal, la tolerancia religiosa, temas de la inmigración y la xenofobia, violencia de género, derechos sociales básicos, consumo responsable o acciones de voluntariado. ¿Y todo esto dónde está la currícula educativa en España? ¿Dónde está? Claro, podemos hablar de la ética desde un plano puramente personal, entendiendo que eso es algo que va en el entorno familiar, corresponde a lo que cada uno de forma autodidacta desarrolla una vez terminado su periodo de aprendizaje, que no son solamente competencias profesionales, es construcción de ciudadanía. Son reflexiones que les dejo por ahí porque cuando hablamos de ética, mientras no hablemos realmente desde el punto de vista social y nos agarramos cuando vemos las encuestas del STINS, porque realmente empezamos a ver que el primer problema es el empleo, sobre lo que no tenemos datos de empleabilidad en el sector educativo, y el segundo es la corrupción. Y nos tomamos esto, digamos, de una manera residual cuando hablamos a afrontar desde el punto de vista de la educación y de la ética. Por tanto, son reflexiones que me parecen interesantes, ¿no? Desde el punto de vista de la educación. Desde el punto de vista de la transparencia entre sectores, se ha avanzado, sin duda, yo lo conozco y se ha avanzado. Ahora hay lo que se llama, algo que le gusta mucho a Prado, hemos pasado los objetivos del milenio, lo que se llama la Agenda ahora 2030, ¿no? De desarrollo sostenible, ¿no? Y en esto nos vamos a embarcar todos los próximos 20 años. Es una gran estructura, una plataforma que lanza Naciones Unidas para establecer un conjunto de indicadores. Y el gran cambio que hemos aprendido estos 15 años es que hemos trabajado simplificando fundamentalmente sobre las consecuencias de los problemas. Pero el gran problema del desarrollo, de la interpretación internacional del problema del desarrollo, es que no hemos trabajado sobre el conocimiento del origen de los problemas, ¿no? Y esto nos va a obligar a hacer una reflexión. Y ahora hay temas de la agenda internacional que tienen que ver con la gobernabilidad democrática, con los derechos humanos, con lo que se llama la economía inclusiva, ¿no? Y entonces ya como punto final, creo que nos debemos plantear todos ya como ciudadanos desde el contexto de lo que podríamos llamar una ética global, un conjunto de reflexiones, ¿no? Algunas han salido hoy aquí.
Por ejemplo, la venta de armas, lo ha citado Javier, ¿no? Formamos parte de un entramado internacional donde se venden armas y se alimentan conflictos, y sobre esto no hay una reacción social. La falta de control de las inversiones internacionales, de las que se iba a hablar de imponer una tasa financiera como la tasa Tobin desde hace 30 años, esto está paralizado. Fundamentalmente porque lo que interesa no es aplicar un porcentaje a las transferencias internacionales de recursos, sino simplemente esto implicaría una trazabilidad de los flujos financieros internacionales que son opacos y relacionados con los paraísos fiscales. Un sistema de Naciones Unidas que tiene que cambiar radicalmente. Radical en su estructura, en el Consejo de Seguridad, y no depender tanto de políticas exteriores y geoestrategias económicas simétricas, y que además tienen que reflexionar sobre también su eficiencia en el contexto internacional. Desde luego dedicando mucho más a la acción directa y menos al coste operativo, que representa un 75% de Naciones Unidas, de los cuales además el 25% lo aportan Estados Unidos, que evidentemente tiene el control de todo el sistema y la arquitectura internacional. Una reducción de la ayuda oficial al desarrollo en España, sí, estoy de acuerdo, el 70%, pero también hay que mejorar la calidad de la cooperación, hablar mucho más de evaluación de impactos. La desconexión que se produce entre la sociedad y las ONGs tiene que hacer reflexionar al tercer sector sobre que debe reportar no solamente elementos de tipo económico, sino evaluaciones de impactos, y tiene que trabajar en elementos de profesionalización y de especialización, y desde luego un modelo de educación al desarrollo que debe pasar la sensibilización tradicional a integrar estos temas en la educación formal. Cambiar las reglas del comercio internacional, donde todavía la Organización Mundial establece unas reglas en las que los países productores frente a los países que no son productores, como en nuestro caso, hay un desbalance de 50-1, y sobre esto no se ha avanzado nada en 50 años. Los pagos netos por inmigración, como decía Javier, esto es una vergüenza. Llevamos 30 años con una política europea que no ha servido para nada, y se ha pensado únicamente dando dinero en neto, muchas veces a países dictadores. Se podían crear muros y fronteras a la inmigración, y esa no es la respuesta a la creación de un modelo de desarrollo en origen, que es en lo que se tenía que haber trabajado desde hace 50 años, ¿no? Todo el tema de las políticas agrarias arancelariamente protegidas, como es el caso de nuestra región. Si queremos unas reglas justas de interdependencia y de soberanía alimentaria, tenemos que establecer sistemas no cerrados y subsidiados, sino unas reglas comerciales mucho más igualitarias. Todos los temas de los convenios internacionales que no se cumplen y se ratifican, vinculados a temas como el que conocéis de la justicia universal, donde hay países que los ratifican y no los cumplen, y otros como nosotros que los hemos ratificado, o mejor dicho, los habíamos ratificado y los suspendemos. Los derechos humanos tienen que cumplirse sin ningún tipo de cuestión en cualquier sitio del mundo a partir de tribunales internacionales. El derecho al desarrollo, el incumplimiento de Kioto, el fracaso internacional de la política medioambiental, que pasa fundamentalmente por países que no lo firman, como China o Estados Unidos, y otros países como el nuestro que no lo cumplen, pero simplemente compran cuotas de países pobres, ¿no? Por tanto, hay que establecer unas reglas de protección medioambiental mucho más equilibradas. Las políticas relacionadas con los derechos humanos y las empresas, las multinacionales que incumplen sistemáticamente todo el tema de derechos humanos y sin embargo son protegidas por gobiernos porque hay intereses económicos. Todo el tema de la condicionalidad de nuestra cooperación al desarrollo de nuestros intereses económicos comerciales, eso se tiene que desligar absolutamente. Todo el tema de reevaluar los ejércitos como agentes de desarrollo bajo operaciones de paz que en muchos casos encubren, vuelvo a repetir, intereses geoestratégicos. Todos los temas de reporte y evaluación y de transparencia que hemos hablado. Todo el sistema de las excedencias de las ayudas alimentarias, de lo que nos ha sobrado como países productores, y esto en cierto modo ha descapitalizado los países de origen. Todo el tema de las justificaciones, comillas, religiosas, que han hecho pandemias y epidemias y la inaccesibilidad de vacunas, como el caso del SIDA en África, o la utilidad de la cooperación internacional y los derechos humanos como medio de educación al desarrollo formal. Pues bien, todos estos son interrogantes éticos que hay que situar en el plano de la educación, por un lado, pero hay que situarlo en el plano de la reflexión profunda de que las políticas exteriores y las políticas internacionales no se pueden condicionar a intereses económicos. Y trabajar, como digo, finalmente, mucho más en una reflexión profunda sobre la situación de origen de los problemas y no tanto sobre sus consecuencias. Esto es lo que hemos venido haciendo durante años en la Facultad de Derecho, y yo, pese a lo que dice Karina, soy optimista porque yo creo que cuando se miran los ojos a los jóvenes, algunas de estas cosas quedan, ¿no? Seguro que algunas de estas cosas quedan. Yo que me estáis mirando fríamente, pues nada, deciros que seguiremos en el próximo seminario sobre el tema de medios de comunicación y ética, y nada, abrir el espacio de preguntas por si queréis hacer alguna. Muchas gracias.
Animales. Mira, lo primero que se te ocurre. Bueno, yo le quería decir a Karina que yo creo que muchos de los problemas que hay en la educación actualmente en la universidad, que es algo que estaba refiriendo, vienen dados de lo que es la educación familiar que se ha adquirido y la anterior educación. O sea, la ESO, yo no estoy de acuerdo con ese tipo de... No la he sufrido, pues yo vengo de la AGB, pero yo lo que he visto es que se ha perdido una serie de valores, ¿vale? Que la gente joven es tremendo. O sea, estamos llegando a un punto en el que tu intervención ha sido extremadamente exagerada, creo que para llamar la atención de ellos en ese sentido, pero es realmente, aunque no sea, o yo no lo sienta tan exageradamente como lo has expuesto, pero sí que es cierto que se ve en las aulas. Yo soy nuevo aquí, yo estoy en primer año y yo me he quedado sorprendido de la falta de actitud que se ve por parte de los alumnos en muchos sentidos y que seguramente deriva en que el propio profesor pues, se siente... Yo, por ejemplo, hay una situación que es la... Pero esto es concreta, sí, sí, no sé qué. Pero sí, era más, no era la pregunta, era más una reflexión. De acuerdo. Terminamos la ronda y después contestáis. Venga, más. Julio, otra pregunta. No, anoche mismo entrevistaron en el intermedio al sociólogo, creo que se llama José Antonio Medina, Marina, y bueno, habló sobre los retos de la educación porque le hubieran encargado un plan de acción, ¿no? Y uno de los focos sobre los que él ponía la atención se refería a que en el informe PISA España ocupa puestos de los últimos en educación, pero que sin embargo en el tema sanitario, en los informes que hay al respecto, estamos en primeras posiciones. Y es porque, él dice, porque se ha intervenido en la sanidad de forma diferente a la educación. Entonces, se trata, uno de los factores más importantes, destaca que se deberían formar a los profesores como se forman los médicos, ¿no? De alguna manera son los que van a transmitir el conocimiento, son los que van a formar a las futuras generaciones y bueno, pues los estudios universitarios para los profesores pues tienen muchas carencias que el sistema sanitario se ha sufrido. Entonces, bueno, pues si efectivamente cree la profesora pues que cómo se podría influir ahí, si el profesorado, bueno, pues sería clave para eso y cómo se hace. Hablando de vuestra responsabilidad y agradecimiento, que daremos 5 minutos para terminar la pregunta, ¿no? ¿Sí? Dos preguntas más. ¿Tú qué me estás mirando? Pregúntame. Tú, directamente a verdad. Sí. No sé, algo que te haya sugerido por lo que se ha hecho sobre cualquier tema. Lo primero que tengo en la cabeza. No sé, no se me ocurre nada que preguntar. Nada, por tu compañero de al lado. Algo se os ocurrirá, ¿no? Una valoración. Sobre lo que ha dicho el compañero de adelante, que si es verdad, yo como joven inexperto en la universidad todavía, en mi primer año, sí es verdad que se ha habido una pérdida de los valores que a nuestras personas mayores se le inculcaron de una forma muy férrea, ¿no? Por así decirlo, y que a nosotros nos han alzado la mano en eso. Y querés decir que Karina, diciendo que el equilibrio es muy difícil de encontrar, que es verdad porque se ha pasado un extremo en el que, como dice ella, por la paleta y una educación muy fuerte a otra educación muy flexible y pasota, ¿no? Entendido. O sea, que confirma lo que ha dicho el compañero. ¿Alguna chica? Sí. A ver, no me viene ninguna. A ver, ¿quién me mira? A ver, por ejemplo, tú. Tú misma. Algo que te venga a la cabeza. Lo primero, una valoración. No tienes que ser espontáneo. No se me ocurre nada. Nada. Tu compañera de atrás. Nada. Tu compañera de delante. Y una chica que hace una intervención, no me lo puedo creer. A ver,
Tú. O tú, una de las dos. Nada. Ninguna chica va a hablar, no. Tú. Venga. Pues yo soy de España y me sorprende un poco la actitud de los jóvenes de aquí. Me parece que veo que la mayoría de ellos son muy jóvenes y son un poco como rebusolados. ¿Un poco, perdón? Así como que no tienen confianza. Ya. Yo no creo que no ha surgido ninguna pregunta o ninguna idea. Creo que no tienen confianza de exprimirse y creo que aquí los profesores tienen que hacer algo de trabajar a los jóvenes, de exprimir sus ideas, porque a mí eso me parece, porque yo trabajo aquí en el ámbito de juventud y me encuentro con la misma actitud. Los jóvenes son muy apáticos. Y creo que... Perdón, ¿estáis de acuerdo todos con eso? Sí. De acuerdo. Gracias por eso. ¿Cuál es tu nombre? Teodora. Teodora, estás en el consejo, ¿verdad? Sí. Muy bien, pues si no hay nada más, os dejo las dos reflexiones, aunque sea de educación podéis intervenir y con esto cerramos. Adelante. Bien, vamos a ver, si hace 5 años hubiese entrado a opinar, me hubiesen pedido intervenir aquí, mi intervención hubiese sido muy distinta. No es exagerado, por desgracia todo lo que he expuesto son casos que palpamos diariamente y que desde luego no cuadran con lo que es una facultad o con lo que es una universidad, pero es lo que sucede y es dolorosísimo con la persona. Yo llevo 20 años y veo la diferencia, creo que esto se están aplicando una serie de modelos y una serie de comportamientos que, bueno, que en un instituto pueden ser normales, en educación primaria obviamente, pero que se están aplicando en una facultad. Entonces, no he querido llamar la atención, simplemente he querido poner sobre el papel esto es lo que está pasando y esto es el día a día. Y como profesora de ética, con eso, ¿cómo tienes que trabajar? ¿Desde dónde empiezas a trabajar con eso? Te juntas, como dices, una compañía con ese joven, ¿no? Con la apatía. Esto es la apatía real. Es decir, les puedes traer a un refugiado sirio, hay apatía. Tal cual. No hay preguntas. Te encuentras con un muro. Entonces, ¿cómo romper ese muro? A mí se me ocurría bueno, hay muchos cursos cero, ¿vale? Porque todas las facultades cursan cursos cero. ¿Por qué en vez de un curso cero de tanto conocimiento para poner al día, no hay un curso cero de trabajo colaborativo? ¿Por qué no se nos enseña a trabajar en colaboración, por ejemplo? ¿Vale? Es que no se me ocurre otra cosa, porque esto es lo que yo me encuentro todos los días en una clase de ética, hablando de muertes dignas, hablando de refugiados sirios, ¿no? Y cuando salgo tengo a los padres que me dicen que su hija por WhatsApp le ha dicho que no encuentra el aula. ¿Qué haces ante eso? Es tristísimo, pero es que es la realidad. Entonces, o enfrentamos la realidad y empezamos a buscar soluciones, o la llevamos a cabo. Yo no creo tampoco que los jóvenes no tengan valores. Yo sí, creo que sí que tienen valores diferentes, pero valores tienen, ¿vale? Porque es cierto que cuando consigues por fin conectar con ellos, y el problema es que el sistema Bolonia te impide muchas veces conectar, porque cuando empiezas a conectar se acaba la asignatura, ¿no? Bueno, pues cuando conectas con ellos y empiezas a sacar de ahí, sí que tienen esos valores. El problema es que ellos ni tan siquiera se lo creen. Los de aquí, la mayoría de vosotros saldréis diciendo no tengo valores. No, tenéis valores diferentes a los de vuestros padres, diferentes a los de vuestros abuelos, porque la educación es diferente, pero hay una serie de valores. Lo que sí que hay que luchar, desde luego, es contra esa apatía. Si no luchamos contra esa apatía, contra la callada por respuesta, contra el miedo a la expresión, que hay un miedo a hacer preguntas. Perdón, eso fue. Hay un miedo a hacer preguntas. Si no se logra romper eso, difícilmente podremos hacer otras cosas. Los docentes estamos formados. Esta universidad tiene un plan de formación magnífico. Constantemente nos estamos haciendo planes de formación y formándonos, y que se cochen, y que se no sé qué, y que se no sé cuánto.
Pero es que si te encuentras con un aula donde 40 alumnos se te sientan a tomar apuntes y si no les das apuntes levanta la mano y dice, ¿nos va usted a dar una definición? Dice, no sé qué hago. ¿Entiendes? Entonces, quizás el asunto sea no solo los docentes, sino que los alumnos cuando entren a la universidad no se insista tanto en que tengan curso cero de conocimientos tal, sino de cómo vamos a trabajar, señores. Que no sabemos trabajar en colaboración. Y esa es la realidad, no es una exageración. Por desgracia. Hace 5 años sí que lo sería. Esto va... Brevemente compartir que, os confieso, yo muy preocupada, porque esto que se ha comentado y que ha comentado Karina perfectamente explicado y perfectamente descrito ha sido con palabras de una manera muy original a ciertas percepciones que yo vengo también viendo, ¿no? en los últimos tiempos. Creo que parte de la clave o parte del tema es lo que ha comentado Eliseo justo al final, ¿no? y que más enlaza con los dos campos, y es la falta de inversión dentro del modelo educativo que tenemos de todo ese tipo de cuestiones como los derechos humanos, la discriminación, todo lo que hablábamos de educación para la ciudadanía y la educación en valores, ¿no? Educación también para la solidaridad y el desarrollo, la falta de poder meter oficialmente y formalmente en el modelo educativo todo ese tipo de cuestiones desde el principio, no solamente en la universidad, sino desde cero, que es realmente donde se construyen todo ese tipo de actitudes, esa falta, que no tengamos esa apatía, ¿no? esa confianza en nosotros mismos. Yo creo que parte de ahí está el problema y por lo tanto también estaría la clave, ¿no? Yo, aunque me voy preocupada, también creo que soy optimista, porque efectivamente nosotros desde el tercer sector intentamos trabajar siempre con esto, tanto en el ámbito universitario como en el ámbito formal y también en el ámbito no formal. Y yo coincido totalmente con Karina, yo no soy nada pesimista con el ámbito juventud. Yo creo que los jóvenes tienen sus valores. Efectivamente, en el ámbito formal, desde las ONG somos capaces de conectar y efectivamente ves el potencial que hay y los jóvenes estáis, tenéis ganas y tenéis muchísimo potencial que aportar a todo esto. Entonces, yo creo que no es una cuestión de falta de actitud ni muchísimo menos, sino de un modelo que posibilite que también desde el ámbito formal, que es desde donde se tiene que trabajar y posibilitar, se pueda hacer esa conexión fundamental. Así que, a pesar de la preocupación, yo sigo siendo optimista.